habido algunas disfunciones dentro del Instituto Nacional Electoral, algunas que desde nuestro punto de vista son explicables, algunas que no, pero se aprovecha de todas maneras algunos de los vacíos de información o algunas de las premuras por la misma, y esto ha traído como resultado que no dejen de aprovechar algunos políticos y algunos partidos políticos el espacio para tratar de hacer escarnio de algunos de los funcionarios dentro del Instituto Nacional Electoral. Tal es el caso del representante del PRI ante el INE nacional, que es Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿Se acuerdan ustedes de él? Él fue el secretario de secretario que está al frente de Murillo Karam, del ordenamiento urbano y quién sabe qué tanta cosa, y que desarrollo urbano y territorial. Él fue líder de la bancada priista en la Cámara de Diputados en la anterior legislatura. Jorge Carlos Ramírez Marín es un hombre del sistema político mexicano, muy del grupo, del equipo del presidente Enrique Peña Nieto. Ahora es el puesto que tiene es de representante del PRI ante el INE y pide al presidente consejero de esta institución electoral, a Lorenzo Córdoba, la remoción, la cabeza de la presidenta del Instituto Electoral de Colima, Felicitas Alejandra Valladares. Esto luego de que la funcionaria llegó a anunciar en el conteo final de votos, en el momento en el que estaba, en el porcentaje que figuraba cuando le pregunta un periodista que fue Joaquín López Dóriga, le pregunta, ¿cómo va el conteo? Y la presidenta del organismo electoral en Colima dijo que en ese momento la ventaja era para el candidato del PAN, y después viene una corrección del 0.17%, equivalente a 495 votos. Media hora después, Valladares Anguiano corrige y dice que esa ventaja es para el priista José Ignacio Peralta por esa cantidad de votos, 547 votos, sufragios que atribuyeron el error a una falta de información, que no fue error, yo más bien pienso que fue una fotografía instantánea del momento en el que el periodista le preguntaba a la presidenta consejera del INE en Colima cómo estaban las condiciones, y se las daba a el candidato del PAN y no al del PRI. Es una carrera muy parejera, muy cerrada. Entonces, cuando hay una diferencia tan pequeña de menos del 1%, por ley, tiene ya que entrarse en esta nueva ley electoral al conteo de voto por voto que se contempla en casos como este, cuando, como le digo, la diferencia es menor del 1%. Sin embargo, para el PRI, el equívoco es una violación grave a los principios de certeza, legalidad, independencia, objetividad que rigen en el desempeño de los órganos encargados de llevar a cabo las elecciones. Por lo que entonces exigían, Jorge Carlos Ramírez Marín exigía la destitución, háganme a un lado a la presidenta del INE en Colima. Otro lugar en el que hay una diferencia, aunque mayor, es en San Luis Potosí. El Consejo Estatal Electoral concluyó, sobre el destituir o no a la presidenta consejera de Colima, no ha habido una respuesta, no creo que la haya, y no pienso que porque lo pida el PRI, que haya hecho esta mujer una declaración pública en un momento en donde las condiciones favorecían al PAN. Hasta este momento no ha habido de parte de Lorenzo Córdoba ni del Pleno del Consejo una determinación de qué hacer en Colima. En San Luis Potosí, como le decía, el Consejo Estatal Electoral concluyó el conteo de votos de la elección a gobernador, ratificando el triunfo del priista Juan Manuel Carreras. Sin precisar cifras, el consejero presidente del órgano electoral, que es en este caso también otra mujer, Laura Elena Fonseca, dijo que el conteo mantiene una tendencia en el PREP que da 2.31% de ventaja al candidato del PRI sobre Sonia Mendoza, que fue la propuesta panista. Con ello, si las cosas se mantienen como están, en Colima se conservaría el triunfo para el priismo y en San Luis Potosí también.
en el caso de la elección para gobernador. Otro conteo, el Instituto Nacional Electoral informó que a través de un error técnico en su página difusora de resultados, arrojó un total de, y esta sí es, digamos, para replay, el 100.66% de las casillas computadas en distritos. Esto quiere decir que ya tenían contado más de los votos que se habían emitido. Esto claramente es un error porque hubo una repetición. Esta falla técnica fue porque una casilla se consignó 2 veces en la página paralela de los resultados oficiales, por lo que se decidió entonces retirarlas para hacer la corrección y después volver a insertar, pero obviamente no 2, o sea, no la casilla duplicada, sino la casilla, digamos, de manera simple. No tenía por qué haberse anulado la votación en esa casilla, son votos de mexicanos, pero tampoco tenía por qué sostenerse el error de que 2 casillas computadas dieran arriba del 100% de las totales en el PREP. El Instituto Nacional Electoral subrayó que los cómputos distritales ya con todo esto resultan correctos y están respaldados por actas de cómputo de los consejos distritales, mismas que están firmadas por los insaculados, representantes de los partidos y los ciudadanos consejeros distritales. Pasadas las 6 de la tarde del día de ayer, el INE restableció la página de Navarra. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Como unas 4 o 5 horas, ¿no? Como 4, Enrique. Sí, como 4 o 5 horas. Ahorita me dan el dato específico, pero sí hubo varias horas el día de ayer en las que la página no estuvo navegable y que después de las 6 de la tarde se restableció esta navegación, haciéndola amigable para la consulta pública de resultados del cómputo distrital sumado, que daba hasta el momento en que fue restablecida la página el 99.18% de las casillas computadas. Errores en el INE, sí. Malas intenciones, personalmente pensamos que no. En lo que es el conteo, no le puedo decir de otras posibles estrategias que pudieron haber implementado partidos políticos, aunque en el INE, en el conteo del PREP y sus resultados, creo que hubo algunas malas interpretaciones aritméticas, algorítmicas, pero no hubo obviamente ningún tipo de acción dolosa. No obstante, el representante del PRI ante el INE nacional, Jorge Carlos Ramírez Marín, estaba pidiendo ya la destitución, la cabeza de la consejera presidente en el caso de Colima. Es demasiado pegado el resultado ahí y pues prácticamente ya tenemos un resultado final. Hasta este momento le puedo decir que el candidato triunfador ha sido el del PRI. De todas maneras, lo último estará en el momento en que se considere el caso absolutamente cerrado. Así es como están las cosas. Vamos a hacer un corte, si me lo permiten ustedes, y por lo pronto, algunas opiniones sobre las elecciones en Colima. José Alberto Álvarez, la renuncia sería lo menos que pueden solicitar, es un error y de una consejera no se puede permitir, y eso que son profesionales. César Martínez dice, en lo que le dan aire a la señora, ¿alguien puede confirmar quién ganó en Colima? Como dice una cosa, se dice otra. Maribel Peval dice, ¿a poco no sabían contar? Puro fraude es lo que se solapa en el INE. Luego viene de parte de este tipo de instituciones electorales y de instituciones de partidos políticos, inmediatamente viene un rechazo, ¿no? Miren, debemos de estar preparados en nuestro país para que el diferencial en una votación, ya no digamos que sea de un 1% más menos, que sea de un voto. La democracia es la voz de las mayorías y la voz de las mayorías se puede dar con la diferencia de un voto. No estamos totalmente preparados para asimilar este tipo de
pequeñas diferencias que resultan muy sui generis? Yo creo que no, y esto inmediatamente se presta al escepticismo, a que las cosas no... Pues sí, hay que aplicar ahí el peso de lo que tendría que ser, según algunas ideas, la idea de la segunda vuelta, aunque de todas maneras, digamos, en el conteo directo absoluto, si yo aquí tengo 100 y aquí tengo 101, pues esto es lo que gana por la diferencia de un voto. El problema es que seguimos teniendo dudas sobre cómo se hacen los recuentos, cómo se pueden anular o implementar las formas de conteo, y este tipo de errores como el 100.66%, o que en algún momento del PREP la fotografía es una y después de un cierto porcentaje, por estar tan cerrado, el resultado pudiera ser otro y el vencedor pudiera ser otro. Esto se presta a este tipo de equívocos. Por ejemplo, dice Efraín, equívocos, está vendida y no quiere regresar el dinero que le dieron para favorecer al PRI, arroba anticorrupción, el instituto local dispara incertidumbre en Colima, había dado el triunfo al PAN, presionan y después lo dan al PRI. ¿Es esta otra tranza? Yo no estoy aquí en condiciones de decirle que no se hacen trampas en las elecciones, no puedo porque las he visto, las he vivido, he estado en constante observación de esto. Yo creo que en nuestro país se sigue haciendo una trampa corporativa en los institutos políticos que después de todo vienen como derivado de todo esto, este tipo de dudas de parte de ustedes como electorado. No lo sé, no podríamos poner aquí las manos sobre el fuego. No lo podemos hacer, no lo podemos hacer, y yo pienso que es por ello que en nuestro país están empezándose a abrir rendijas de otro tipo de opciones políticas que no están englobadas en los partidos políticos, y por ello el resultado de lo que sucedió en Nuevo León con el triunfo de un ciudadano independiente, de lo que pasó en Sinaloa con un diputado independiente, de lo que pasó en Michoacán con un presidente municipal independiente, de lo que pasó en Jalisco con un diputado local independiente. Son algunas de las primeras manifestaciones de estos candidatos incolor que espero se salgan de la marca de lo que sigue siendo para el ciudadano mexicano una duda, y esa duda está en la honestidad no solamente de los partidos políticos, sino de las instituciones electorales que, por ser así, hasta orillaron a que una reforma política del Instituto Federal Electoral se pasara al Instituto Nacional Electoral, y con ello, pues aquí tenemos todavía esta consecuencia de resultados que no acaban siendo totalmente definidos por lo parejero de la contienda y por lo dudoso de a veces la forma en la que se organiza y se llega a resultados que resultan en algún momento hasta ilógicos o fuera de toda lógica, como es dar más de un 100% de resultados sobre el escrutinio. 100.66% lo dijeron enfáticos. Vamos a hacer una breve pausa y después le cuento lo que está pasando entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación, que parece que ahí vienen conflictos mayores.